donde David se encontró, fue la segunda, David andaba con Abner y David se encontró a Saúl durmiendo y pudo haberlo matado. De hecho, Abner, su compañero de armas, le dijo, pero mátalo, salgamos de este problema de una vez. Es decir, mata a Saúl y ya tú eres rey. Y se acabó esta película de estarnos escondiendo, de estar corriendo, de escondernos de Saúl. Pero David no lo hizo. Y David dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Que Dios se encargue de él, yo no lo voy a matar. Será Dios el que haga justicia. Sea porque lo maten en batalla, será porque alguien se encargue de destronarle, de matarlo a él, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a matar. Agarra el vaso que está ahí y tómalo, y el vaso y la jarra como un signo de... Luego Saúl se entera que David estuvo en ese lugar con una lanza en la mano y incluso así no lo mató. Y aunque a ustedes les parezca increíble, eso no hizo que el rey Saúl cambiara de actitud. Siguió obstinado, siguió persiguiendo a David y terminó muerto él y toda su familia. Tuvo un final muy trágico este rey, porque su corazón se endureció, porque aún sabiendo que David le perdonó la vida, ni siquiera eso hizo que él cambiara de actitud, porque él siempre vio en David una competencia, una envidia, y esto lo terminó a él destruyendo. Y esto quiero comenzar diciendo por aquí esta mañana, mis queridos amigos, que el rencor, que el odio nunca serán buenos consejeros, que el tener el corazón endurecido jamás nos llevará a lo bueno, que tener el corazón sin ser capaz de perdonar para avanzar en la vida jamás nos abrirá puertas, sino cerrará puertas. Muchas personas viven secas porque están amargadas y porque nunca han logrado pasar la página en su vida. David supo pasar la página y dijo, Saúl me ha hecho mucho daño, lo tengo aquí, lo puedo matar, pero no lo voy a hacer porque a este rey lo ungió Dios. Y aquí tenemos que entrar en un punto también importante esta mañana. No toques lo que Dios ungió. Repito, no toques lo que Dios llamó. Escríbalo esta mañana. No tocaré lo que Dios llamó. No tocaré lo que Dios ungió. A Saúl lo había ungido el Señor. Y aunque Saúl se había descarriado, y aunque Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, cuando David tuvo en las manos poder matar a Saúl, David no lo hizo porque él sabía que ese rey con errores y ese rey que lo perseguía, lo había escogido Dios. Nosotros tenemos un dicho popular que dice que nunca el perro muerde la mano del amo que le da de comer. Pero nosotros los seres humanos tenemos lamentablemente menos inteligencia a veces que los animales en ese aspecto, porque mucha gente le muerde la mano a aquel que le dio de comer. Mucha gente le muerde la mano a aquel que lo ayudó. Por intereses personales, mucha gente se vuelve en contra de aquel que un día le abrió la puerta, lo favoreció. Y yo te voy a decir una cosa, a lo mejor esa persona no se merece tu bondad, no se merece tu perdón, no se merece tu ayuda, pero esa persona un día fue un instrumento de Dios para bendecirte, para ayudarte, para abrirte puertas. Entonces, mis queridos, no lo toques, no lo juzgues. Deja que Dios se encargue de él a pesar de sus errores. Esta es una lección que a nosotros nos toca entender, pero es difícil procesar porque a veces decimos, esa persona no se lo merece. Pero aquello que Dios llamó, aquello que Dios ungió, no lo toques, no lo dañes. Sigue tu camino y deja que Dios se encargue de esa persona, porque tú y yo no tenemos el derecho de juzgar, de destruir o de matar aquello que Dios ungió, porque aquello que Dios ungió, aunque en el presente parezca que se perdió en el camino, es problema de Dios mismo, porque cuando nosotros decimos que Dios ungió a algo o a alguien, es que Dios lo escogió y Dios es soberano y Él es el que tiene la última palabra sobre esa persona, sobre ese algo o sobre ese lugar. Así que esto es un principio espiritual muy inteligente. Nunca deshonres a aquello que Dios ungió. Nunca deshonres a aquellos que te bendijeron. Nunca deshonres a las personas que te dieron de comer. Nunca deshonres a aquellos que están por encima de ti en un momento dado de la vida en autoridad. Deja eso en manos de Dios. Y no estoy diciendo que les des la razón, ni que aplaudas sus errores, ni que aplaudas sus maldades. Estoy diciendo que dejes que la justicia y la venganza vengan de Dios y no de tu propia mano, porque hay cosas que no nos tocan a nosotros arrancar del camino, sino a Dios es el que le toca actuar. Y la palabra dice, la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Dios es el que se encarga de hacer justicia a tu favor y trata con cada persona y trata con cada instrumento que Él escoge. Por eso es que David entendió este principio. Y esto fue lo que pasó. Y esto nos va a enseñar hoy unas verdades
dos elementos tremendos. No se parte de ahí, no se vaya de esta conexión, porque esto que voy a leer más adelante le va a ayudar muchísimo. Primero, quiero agregar a este comentario que David había visto la unción de Dios sobre la cabeza de Saúl. Fue esa unción con la que Dios hizo rey a Saúl. Dios lo eligió. Literalmente eso es lo que significa la unción. Si Dios había elegido a Saúl para que fuese rey, ¿quién era David para deshacer esa elección? Ya les hablé de eso. La unción es cuando Dios escoge a algo o a alguien. ¿Quién era David para matar a Saúl? Aunque usted diría, pastor, pero Saúl se lo merecía. Sí, Saúl se lo merecía, porque Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Pero no le correspondía la justicia a David en la mano, le correspondía a Dios encargarse de aquel a quien él ungió. Además, David vio a un hombre con mucho dolor. Por último, David vio a un hombre cuya grandeza podría seguir viva a través de sus hijos y no quiso hacer nada que pusiera eso en peligro. David demostró amabilidad a los descendientes de Saúl. Amigos, demostremos amabilidad a nuestros enemigos. ¿Qué dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos. Repito, demuestra amabilidad con tus enemigos y con los que te persiguen. Eso es tener un corazón como el de Dios. Cuando Cristo fue levantado en la cruz y fue vituperado, Él dice unas palabras que recordamos siempre en la Semana Santa, pero que a veces no aplicamos. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Demostrar amabilidad aún a la gente que no se lo merece, o a la gente que te ha perseguido, te ha hecho daño, es símbolo de madurez, de amor de Dios y de crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual no son todos los versículos que te sabes de memoria. Crecimiento espiritual no solamente es ir a la iglesia. Crecimiento espiritual no es estar en todos los ministerios de la iglesia solamente o servir. Crecimiento espiritual es saber amar aún a nuestros enemigos. Como dice la Biblia, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús mandó a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos y a bendecir a los que nos maldicen. Esa elección de David fue importante por otro motivo. David comprendió algo que para la mayoría es difícil de entender y es tan importante que vamos a repasarlo una vez más. Escuche esto, Dios tiene un plan y no existen atajos hacia una vida de grandeza. Lo voy a repetir, Dios tiene un plan y no existen atajos para una vida de grandeza. Escribe esta mañana, Dios tiene un plan, no hay atajos. No hay atajos. Dios tiene un programa. Pero a nosotros no nos gustan los programas, ni los planes. A nosotros nos gusta saltar y ir rápido. Déjeme decirle que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito y que ese plan se va a cumplir a la manera de Él. Dios no trabaja con atajos, trabaja con planes. Repito, Dios tiene un plan o programa y no existen atajos hacia una vida de grandeza. No hay grandeza sin sacrificio. No hay grandeza donde no primero hay dolor muchas veces. No hay victoria sin sacrificio. Y esta generación, aconsejada por malas corrientes, por malas ideas, está vendiéndole a nuestra generación solamente el facilismo, la rapidez, la necesidad de no estudiar, de no esforzarte, porque el dinero vendrá fácil, vendrá rápido. Que los jóvenes de hoy tienen que entender que todo lo que requiere sacrificio te llevará al éxito, pero lo que no hay sacrificio y lo que no tiene esfuerzo es un espejismo en tu vida que pronto pasará. Donde hay disciplina, donde hay sacrificio, hay éxito. Aquello glorioso en la vida se consigue con disciplina, con constancia y trabajo. Donde no hay este tipo de mentalidad, nunca habrá un éxito continuado, porque todo aquello que cuesta tiene un precio. Todo aquello que tiene un impacto en la vida tiene un precio. Todo aquello grande se tiene que lograr con trabajo, con disciplina, con sacrificio. Son valores olvidados, poco predicados, porque estamos en la cultura del facilismo, estamos en la cultura de cómo yo me siento, cómo yo me percibo y así todo está bien. Y resulta que muchas personas pueden decir, yo percibo que me siento bien, pero resulta que tú quieres tener una buena salud, tendrás que pagar el sacrificio
de hacer adaptaciones a tu alimentación, a tu estilo de vida para estar más saludable, para verte bien, pero a veces la gente dice, bueno, pero yo me siento bien como estoy, pero el hecho de que tú te sientas bien no significa que estás saludable, significa que tú te sientes bien, pero los hechos demuestran otras cosas. Muchas veces lo que sentimos no se adapta a los hechos reales, y ese es el problema de esta generación que vive divorciada a veces de la realidad versus sus sentimientos, y piensan que todo es sentirse bien, pero todo en la vida no es sentirse bien. En la vida necesitamos a veces sacrificio, dolor, constancia, disciplina, hacer cosas que a veces tal vez no nos agradan, pero que nos van a llevar a la grandeza, al éxito y a agradar a Dios sobre todas las cosas. Entonces esto es importante entenderlo, porque vivimos rodeados de una cultura que nos ofrece atajos, que nos ofrece distracciones, pero si usted y yo no entendemos el valor de la disciplina, el compromiso, la determinación, muy poco podremos avanzar y cumplir lo que Dios quiere, porque todo lo que Dios nos llama a hacer va a tener un precio que pagar. Así que eso es muy importante. Entonces hay dos cosas que debemos aprender esta mañana, dos principios elementales para nosotros pasar de solo una promesa a consolidar una victoria. Repito, David tenía una vida de promesas. Dios le prometió el reino, Dios le prometió a David el trono, Dios le prometió a David ser un rey. Pero para llegar de esa promesa al hecho, hay dos cosas que usted y yo tenemos que tomar en cuenta en esta mañana. Número uno, evitar las distracciones. Y número dos, evitar los atajos. Vamos a hablar de la número uno, evitar las distracciones. ¿Qué significa esto? Ya le voy a leer. Dice, no permitas que las circunstancias pongan en peligro las convicciones. No permitas que las circunstancias pongan en peligro las convicciones. Lo que parece una gran oportunidad podría no ser más que una distracción. Esto lo voy a leer porque debería usted escribirlo o anotarlo. Lo que parece una gran oportunidad podría no ser más que una distracción. Repito, lo que parece una oportunidad puede ser una distracción en tu vida. Repito, lo que parece una oportunidad puede ser una distracción en tu vida. El verdadero arte es conocer la diferencia entre una oportunidad dada por Dios y una distracción. Lo mejor que puedo decirles es lo siguiente. Dice el autor del devocional. Siempre, siempre, siempre recuerden cuál es el llamado que Dios hizo en sus vidas, y en la suya y en la mía. Y manténgase firme a Él. Si no lo hacen, comenzarán a seguir oportunidades que en un principio se ven bien, pero que a la larga les causarán dolor. David, escúcheme esto y sígame esta idea. David tenía la oportunidad en ese momento de volverse rey. Clávale la lanza, está dormido, matemos a este loco llamado Saúl, el loco del rey Saúl, además está loco. Vamos a matarlo y ya, David, tú eres rey mañana. Y listo, era un atajo, era una oportunidad, entre comillas. Tenemos que diferenciar con mucha sabiduría de Dios una oportunidad que viene de Él o una oportunidad entre comillas que solo representa una distracción. ¿Cómo la vas a diferenciar? Teniendo claro cuál es tu llamado, a qué te llamó Dios, cuál es tu asignación. Porque lo que puede ser una oportunidad para ti, para mí no lo es. Y lo que puede ser una oportunidad para ti puede ser una gran distracción. ¿Por qué distracción? Porque te saca de tu propósito, porque te saca de tu llamado, porque te saca de tu asignación. Ahora, ¿era más rápido? Sí, era un atajo. Era un atajo. A veces los atajos para cortar camino no son tan buenos como parecen, porque a lo mejor puedes llegar a donde querías, pero ¿cómo llegas? Yo colocaba este ejemplo pensando un poco en esto. ¿Hemos usado atajos manejando? Sí. Yo recuerdo en Venezuela muchas carreteras que tenían, mira, si te metes por este caminito y te puedes enlazar más adelante. Y uno se metía para llegar, para cortar camino. Pero a veces ese camino era piedras, huecos, y uno pasaba el carro por ahí y llegaba más adelante. El atajo te sirvió para conectar, pero llegabas con un amortiguador roto, el tren delantero dañado, un caucho espichado. Señores, el tema no es el afán de llegar, sino llegar bien. Porque las oportunidades que vienen de Dios tienen que cumplir su voluntad. Entonces David pudo ver supuestamente, bueno, esta es una oportunidad, matemos a este hombre y nos vamos, mate ese loco y vámonos. Pero resulta
que esa oportunidad no era una distracción que hubiese marcado la vida de David negativamente para siempre. Y lo segundo, dice, no permitan que la impaciencia se transforme en imprudencia. Repito, no permitas que la imprudencia se transforme, no permitas que la imprudencia se transforme, no permiten que la impaciencia, me enredé la lengua, tengo que tomar café. No permitas que la impaciencia se transforme en imprudencia. Ahora sí, no permitas que la impaciencia se transforme en imprudencia. Un ejemplo sencillito. Estás apurado, yo estoy apurado, ¿verdad? Y hay una luz roja. Y entonces usted toma el canal de cruce para adelantar los otros carros y se mete más adelante. Resulta que usted, por estar apurado, hace eso, esa imprudencia, y le terminan poniendo un ticket o termina chocando otro carro. O cuánta gente se ha pasado por el apuro, una luz roja, y ha ocasionado un accidente que ha traído incluso consecuencias de muerte. A eso me refiero. Alterar los tiempos de Dios dejaría en evidencia un patrón de impaciencia que nos conduciría a tomar decisiones con imprudencia. La impaciencia, atención, casi siempre conduce a la falsedad, a los atajos, a la mala calidad y a una integridad débil. ¿Por qué el autor dice eso? Porque haber matado a Saúl en ese momento le hubiese conducido por no esperar, porque David pudo haber dicho, yo estoy cansado de esperar. ¿Cuántos hemos dicho eso? Estoy cansado de esperar, el camino se ha hecho largo. David tal vez pudo haber dicho, ya no quiero más guerra, ya, vamos a matar a este loco y vamos a hacernos rey, rapidito, por la impaciencia de ser rey. A veces hay gente que ha dañado su vida, su propósito, por una imprudencia, producto de la impaciencia. Amigos míos, la Biblia dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Dios tiene los tiempos en su mano. Escúchame, tú que estás impaciente. Yo impaciente, sí. Yo soy muy impaciente a veces. Y eso me ha costado cometer errores. Y la Biblia dice que Dios tiene tiempos, que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y David entendió esto y por eso no mató a Saúl ahí. Dijo, vamos a esperar. Muchas veces esa impaciencia nos lleva a cometer la imprudencia y por esa imprudencia recibimos un ticket, recibimos una multa. Figuradamente a veces esa multa es meternos en problemas, dañar a otros, perder un trabajo. Algunos han perdido una relación porque se impacientaron, le faltaron el respeto a su pareja, se acabó el matrimonio. Esa impaciencia te llevó a esa imprudencia que acabó con tu matrimonio, con tu trabajo, a dañar tu vehículo, a perder ese aumento, esa empresa que tenías. Y llevándolo al área del ministerio, muchas personas saben que Dios los llamó, pero se ponen impacientes porque yo quiero ser pastor, porque yo quiero que me nombren a mí, porque a mí Dios me llamó, y terminan regándolo a todo por no esperar su momento. Espera tu momento, vive el proceso y conoce la voluntad de Dios. Dice por aquí esto que preparé, dice, la voluntad de Dios es el principio por el cual debemos vivir cada día. Vivir de manera independiente y sin pedirle al Señor su guía y provisión revela que creemos que no necesitamos su ayuda. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios tiene un propósito para todos y para todo lo que Él ha creado. Podemos definir propósito como la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Para ir cerrando las ideas en esta mañana, usted se preguntará entonces, bueno, pastor, entonces ¿cómo hago yo para conocer ese propósito? Recuerde entonces que propósito es la intención original o la razón por la cual algo fue creado. ¿Qué quiero decirle a ustedes, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Saludos a los que veo mucha gente escribiendo ahí. Déjenme su comentario. Pero la intención original o la razón por la cual algo fue creado. ¿Qué te quiero decir, mi querido amigo? Tú y yo fuimos creados con un propósito original. Todos tenemos una razón para haber sido creados. Y esa razón es propósito.
Y ese propósito es la asignación por la cual Dios te permitió venir a esta tierra. Ese propósito es el que tenemos que encontrar y seguir. Y es el que nos debe guiar. No los atajos, no la imprudencia, sino el propósito de Dios. Todos tenemos una razón de ser. Tenemos que encontrarla. Y para encontrarla, nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios, confiar en su Espíritu Santo, tratar de complacer y honrarlo a Dios con nuestras acciones diarias y seguir el ejemplo de Cristo, quien se humilló hasta el final y encontró el cumplimiento de su misión, en que siendo el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Tiene 3 características la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Si no cumple las 3, no es de Dios. Pero cuando Dios quiere algo para ti y para mí, debe ser algo bueno, agradable y perfecto. Pero para entenderlo, escriba esta mañana: debo renovar mi mente. Renovación produce revelación. Y revelación me lleva al propósito. Voy a repetirlo. Renovación de la mente trae a mi vida revelación. Y esa revelación me conduce al propósito. La dificultad para nosotros encontrar el propósito de Dios y caminar en él se desprende de la falta de revelación que tenemos. Y esa falta de revelación nos lleva a entender que necesitamos renovar nuestra mente. ¿Renovarla de qué, pastor? Bueno, el Romanos 12:2 te lo dice. De este mundo, este sistema donde nosotros vivimos, no te va a mostrar la voluntad de Dios. Este sistema es anti voluntad de Dios, antipropósito de Dios, porque este sistema es oscuro. Entonces, cuando tú quieres conocer realmente eso bueno y agradable y perfecto de Dios, tú y yo tenemos que someternos a una renovación de la mente, y esa renovación de la mente nos va a llevar a pensar diferente al sistema. Y ahí, en ese pensamiento distinto, es cuando Dios nos va a revelar su propósito y su voluntad. Por eso yo digo que hay muchos cristianos salvos, pero no renovados. Y como no está renovado, no conoce el propósito. Y como no conoce el propósito, vive de acuerdo a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Los caminos de Dios se le revelan a las personas que someten sus pensamientos a la voluntad del Señor. Los caminos de Dios se le revelan a las personas que dejan que su mente sea renovada por Dios. Porque nuestra mente debe ser renovada por Dios a través de ¿qué? De su palabra, del estudio de su palabra, de la sumisión de nuestro ego a la cruz de Cristo y del sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de lo que Él quiere hacer. El cristianismo no es el empoderamiento del yo. El cristianismo es la rendición del yo ante la gran voluntad de Dios. Y esta rendición se produce a los pies de la cruz. Porque Jesucristo, siendo el Hijo, se hizo obediente y aprendió la obediencia para ir a la muerte de cruz. Entonces hizo la voluntad del Padre, porque en Getsemaní Cristo fue capaz de decir: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí es cuando entramos en el centro del medio del propósito de Dios. Y eso no es fácil, pero es posible por medio del hermoso y bendito Espíritu Santo. Así que, mis queridos, déjenme su mensaje, su comentario. Voy a saludar antes de orar. Saludos a Mati, Dios te bendiga. Dice: debo renovar mi mente para recibir la renovación del propósito de Dios. Milagros Mendoza dice: renovación produce revelación, y así encontramos el propósito de Dios que tiene en mí. Saludos, vamos a ver, Mateo, Iris Leal, bendiciones, Coromoto, Lisandra, Dios te bendiga. Bueno, Sandra, qué gran verdad, dice Liné. Milagros Mendoza, Dios te bendiga. Bueno, un abrazo a todos los que puedo ver y que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Lisandra Trinidad dice: no se escucha su voz, solo la música. Wow, está en YouTube. No sé qué pasó. Vamos a ver. Bueno, pero en Instagram sí salimos. Gracias por avisarme, Lisandra, pero no lo vi a tiempo. Por eso es que en YouTube no tengo muchas conexiones. Algo pasó.
Y bueno, pero aquí estamos. Vamos a orar. Queridos, recuerden, vamos a pedirle a Dios: Señor, quiero estar en el centro, en el medio, quiero escuchar tu voz. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta mañana, por cada persona que me está viendo. Te pido que bendiga su vida. Líbranos de los atajos. Cuida nuestro corazón de la impaciencia, Señor. Ayúdanos a entender tus caminos. Espíritu Santo, danos revelación para alcanzar tu propósito. Y guíanos en este camino, en este sistema mundo oscuro, que tu luz nos muestre el camino. Como dice tu palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Que tu palabra nos ilumine el camino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálame un gran amén. Compártalo si le bendijo. Compártalo con otras personas, y que Dios nos guíe a todos y que nos ayude a caminar bien, que nos libre de los atajos que nos llevan a la destrucción, y a veces de la imprudencia que nos hace cometer errores. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y todo lo que Dios hizo en su tiempo, dice Eclesiastés, es hermoso. Que Dios los bendiga. Nos vemos el jueves. El jueves estaremos aquí. Mañana cumplo años, así que mañana les voy a pedir un regalo a todos. Mañana regale una oración por mí. Ese es el mejor regalo que puedo recibir de todos ustedes. Mañana acuérdese de mí y haga una oración por mí en su día a día. Y el jueves estaré con ustedes, 12 de diciembre. Yo cumplo mañana 11. Mañana llego a los 50 años. Mañana cumplo 50. A mí no me da pena decir, cumplo 50 años. Mañana. Y le doy gracias a Dios por eso. Y que Dios me permite llegar a esta edad y que me bendiga el día de mañana. Que estemos el jueves juntos. Y regálenme una oración mañana. Diga: Señor, te pido por el pastor Jacobo. Ese es el regalo que yo les pido. Dios me los bendiga, se les quiere, se les bendice. Y que Dios me los proteja. Será hasta el jueves. Dios los bendiga.